Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estés viendo en este día. Estamos en nuestro segundo episodio de la tercera temporada, La Neta de Mopas. Y en esta ocasión tenemos como invitada hoy a Tencia Ochoa. Tencia, ella también es hija de pastores, los pastores Peñalosa. Tencia está casada ya hace 15 años con Ricardo Ochoa y tienen 2 hijos. Actualmente ellos viven en Sherman, Texas. Ella ha terminado sus estudios de bachiller en consejería bíblica. Tencia también es secretaria en una high school y voluntaria también en Woman of the Rock, que es ayuda para mujeres que están combatiendo el cáncer de mama. Y ayuda también en otros 2 centros de ayudas para mujeres, para jovencitas. También tiene muchos hobbies. Tencia le gusta pintar y dar clases de pintura. Pero lo que más es Tencia, por el tiempo que tengo de conocerla, Tencia es una adoradora de Dios. Ella ha desempeñado este ministerio de alabanza ya por muchos años también y ha grabado un CD, cosa que no me dijo Tencia, pero que dijera yo aquí en la biografía, pero Tencia ha grabado un CD de varias alabanzas al Señor. Sus padres son los pastores, como dije, Peñalosa. Han sido fundadores y pastores por 33 años en Oak Point, Texas. Es la iglesia Ebenezer. Pero yo ya les hablé un poquito de ella y quisiera que Tencia los saludara a la audiencia, a todos los que nos están viendo y están viendo este video. Por favor, Tencia, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que se están sintonizando. Es un gozo para mí estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito desde lo que es la perspectiva y lo que a veces pasan los hijos de pastores, o las experiencias, vamos a decirlo de esa forma. Pero es una experiencia bonita poder platicar con ustedes en este día. Bueno, y ahora que empezamos a grabar esta tercera temporada, que vamos a estar entrevistando solo hijos de pastores, me acuerdo cuando me comuniqué con Tencia, le dije, te va a tocar un tema bueno. Y le dije, el tema que te va a tocar se llama lo que callan los hijos de los pastores. Y luego me dice, sí, usted no tiene otro. No, le dije, no tengo otro, pero yo sé que tú puedes. Así es que vamos a entrar directo al tema y yo quiero que te relajes, tranquila, no, esto no es para que te estreses ni nada. La intención de entrevistar a los hijos de pastores, una es para ustedes mismos que hablen de sus situaciones que atravesaron, pero también que a través de sus experiencias otros hijos de pastores puedan tanto aprender de ellas, pero también para que se les ayude a que si están pasando por una situación difícil, siempre es necesario pedir ayuda. Así es que, Tencia, yo sé que tú puedes y vamos a empezar el tema, lo que callan los hijos de los pastores. Y la primera pregunta que te voy a hacer, ¿qué callan los hijos de los pastores? A ver, adelante. Pues, si vamos a ser honestos, desde muy pequeños aprenden a callar todo, porque es algo que vamos aprendiendo, ya viene con el llamado o con la, vamos a decir que con el ser hijo de pastor, ya automáticamente conlleva el no se repite lo que se habla aquí. Esto, si llegamos a oír, porque sí lo escuchamos todo. Yo sé que los que tienen hijos entienden esto, que los hijos son, decía mi mamá, parecen parabólicas porque todo están escuchando. Entonces, sí escuchamos todo, pero desde muy pequeños nos instruyen a que no se repite lo que se escucha y aprendemos realmente a ser muy reservados en lo que compartimos, porque sabemos que hay cosas muy sensitivas que a veces se pueden escuchar, ya sea por accidente, no porque nuestros papás lo dijeron para que lo escucháramos, sino que porque nos percatamos de muchas cosas. Entonces, desde muy pequeños aprendemos a callar todo. Bueno, aprendemos a callar todo, pero
¿Qué tan, cómo te diría? ¿Qué tan bueno es eso callar? ¿Qué tan bueno es para No, ustedes como hijos de pastores callar? bueno, si vamos a hablar en el aspecto familiar y en el aspecto, ya no hablando ministerial, ¿verdad? Pero hablando en el aspecto familiar, no es bueno callar muchas cosas y pienso que cuando uno está en el ministerio, se ve forzado a guardar silencio en muchas ocasiones. En mi caso, desde muy pequeña aprendí a guardar silencio y lamentablemente no aprendí a hablar y a expresarme de las cosas que tenía que expresar para poder ser sana hasta que ya tenía mi edad adulta. Entonces, es difícil y no es sano callarlo porque cuando una persona pasa por situaciones difíciles y no las habla y no las comparte y no pide ayuda y no tiene quien lo ayude en esos momentos difíciles, entonces batalla más a lo largo de la vida para sanar esos temas, para poder ser quien Dios te creó que fueras. Y yo pienso que eso es lo que yo pude experimentar en mi vida, que si yo hubiera hablado desde mucho antes, yo hubiera tenido esa libertad para caminar en el propósito de Dios, en mi identidad plena desde mucho tiempo atrás, sino que tuve que crecer, tuve que madurar, tuve que sanar, pero fue ya en mi edad adulta. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Yo sé que, bueno, yo además de estar pastoreando los últimos 20, 22 años con mi esposo, pues también los dos fuimos hijos de pastores. Y una de las cosas que nosotros siempre dijimos es que yo en lo personal, yo dije, yo nunca me voy a casar con un pastor. Y yo creo que yo lo he comentado ya aquí en varios episodios. Él siempre dijo, yo voy a hacer todo, voy a estudiar cualquier cosa en la vida, pero no me voy a dedicar al pastorado. Y sí, él tiene su carrera, él terminó su carrera de contaduría, pero también es la realidad que cuando uno tiene el llamado en el ministerio, tarde que temprano ese llamado de parte de Dios te alcanza. Pero sí, muchas veces uno se tenía que quedar callado en estas situaciones. Y a veces, muchas veces de esas cosas que callamos son injusticias, injusticias que atravesamos, injusticias que tenemos en la congregación, cosas que pasamos nosotros como hijos de pastores y nos quedamos callados y a veces no tenemos esa confianza para acercarnos a nuestros padres, que son los pastores o que son los líderes, y que entonces le decimos en ese, pues esas cosas que estamos callando, esas injusticias que no las decimos. Yo no sé si tú atravesaste alguna situación, porque de hecho mis hijos sí pasaron por esa situación. En el primer pastorado que tuvimos, que estuvimos nosotros en Phoenix, mis hijos, pues callaron cosas que yo creo que debieron de habernos dicho antes. Al final ellos terminaron diciéndonoslos, pero sí las callaron. Entonces, no sé si a ti te pasó que muchas veces pasaron como hija, tú, tus hermanos, ciertas cosas que no eran justas y que se quedaron callados. Claro que sí. Yo creo que una de las cosas más grandes que pasan los hijos de los pastores es que la congregación automáticamente piensa que los hijos de pastores van a ser perfectos y que no van a cometer errores. Entonces, en más de una ocasión recuerdo que se me dijo, y tú eres la hija del pastor, y eso que eres la hija del pastor. Y tal vez no era algo que le estaban diciendo a mis papás, pero sí nos ponían expectativas altas que no tal vez le ponían a sus propios hijos. Entonces siempre hay esa expectativa que los hijos de pastor tienen que tener una medida más alta y portarse perfectos y no cometer errores. Y lo otro, pues me llegó también a veces a tocar que había calumnias. Ahora me gustaría aclarar que por naturaleza sí fui muy traviesa, sí fui muy inquieta, sí fui
este, curiosa y todo. Entonces no era como que tal vez los hermanos no tenían de dónde, pero sí me tocó que injustamente me achacaran cosas que no, y a veces sí eso me molestaba, y fui también criticada por mi forma de ser, por mi personalidad. Y vuelvo a lo mismo, que a veces se espera que si eres el hijo o la hija del pastor, te comportes súper bien, que andes caminando sobre la línea derechito, que no tengas ningún error. Y al final del día somos normales, como todos los otros hijos de las congregaciones. Ya en muchas ocasiones que yo he platicado con pastoras o con jóvenes adolescentes, quitando el pastorado, siempre estamos esperando demasiado de nuestros hijos. Y muchas veces los padres cuando me dicen que si yo platico con sus hijos, por favor, porque tienen algún problema, la realidad es que los hijos no tienen tanto los problemas, sino lo que ellos están pidiendo es ser escuchados. Muchas veces yo le decía a mi papá cuando yo sacaba una cita para platicar con él, le decía a la gente, y te da la razón tu papá en todo lo que dices. Cuando yo iba y platicaba y le comentaba a mis amigas, no, le digo, a veces salgo hasta regañada de ahí de la plática, pero cuando menos me escuchó, cosa que a veces no sucede con otros hijos de pastores o que sus padres no los escuchan. Y qué importante es que tengamos ese tiempo para escuchar a nuestros hijos. Yo te quiero preguntar a ti, ¿qué cosas realmente que pasaste tú como hija de pastor? Y no te estoy hablando nada más en tu niñez o en adolescencia, en toda la trayectoria que te hizo sentirte mal, te hizo sentirte diferente y muchas veces juzgadas. ¿Qué tipo de cosas dices tú? Bueno, a mí en lo particular me sucedió esto. En cuestión de sentirme juzgada, ¿quiere que le diga en parte de la congregación o en parte de mis padres o en qué aspecto? Lo que tú quieras hablar que puedas ayudar a otros jóvenes, la entrevista es tuya. Bueno, en cuestión de, vamos a decir, por parte de la congregación, siempre fue el hecho de que querían que Tencia fuera seria y bien portadita y calladita y que no dijera pío. Entonces, eso para mí fue Imposible. algo con lo que, sí, imposible, porque mi personalidad es completamente opuesto. Soy muy creativa, soy muy inquieta, me gusta crear, me gusta reír. Entonces, eso a veces sí era difícil para mí en aquel entonces, me gustaría aclarar que en aquel entonces, porque yo no sabía que podía ser auténticamente yo, porque así Dios me creó. Entonces tomó tiempo poder descubrir y poder estar en paz con quien Dios, con cómo Dios me había creado para que yo fuera. Entonces, y no tener que caber en el patrón en el que me querían meter como una niña seria y bien portada. Ahora tengo una hermana y ella sí es súper bien, súper seria, súper tranquila, es más al estilo de mi mamá. Entonces, pienso que eso fue algo que por mucho tiempo me, me hizo sentir menos o batallé con mi autoestima, incluso por eso, porque tenía que ser alguien que no era. Entonces, me tomó tiempo y me tomó caminar con Dios para poder entender cómo Él me había creado y quién me hizo Él que yo fuera y para qué, porque pienso que cada quien es como es, porque Dios lo utiliza en alguna área, en algún ministerio. Por ejemplo, yo soy buena para trabajar con los niños, con los jóvenes, precisamente por mi personalidad, porque me puedo bajar a su nivel y bromear con ellos y hacer bromas y chistes con ellos. Entonces pienso que cada quien es como es porque Dios así lo creó y no tenemos que meter a nadie en ningún patrón. Por ejemplo, también podemos hacer completamente lo opuesto.
podría ser alguien que es súper calladito y tímido, que lo queremos obligar a que a fuerzas hable y tal vez esa no es su personalidad. Entonces, en ese aspecto, por parte de la congregación fue el tratar de meterme en un patrón donde yo nunca iba a caber porque esa no es Tencia. Y por parte, ahora sí que de mis papás, fue, y yo pienso que es normal porque yo soy mamá y también tengo hijos y es el querer ponerles esas expectativas de que anden derechitos. Entonces, yo recuerdo que una de las cosas con las que sufría era cuando teníamos que hacer algún un programa especial, no podíamos equivocarnos. Si yo estaba a cargo, tenía que estar perfecto, porque si había un error, después sabíamos que mi papá nos iba a llamar la atención porque no lo hicimos bien o porque no planeamos bien. Entonces, desde muy joven aprendí a planificar y a planificar bien para que después no me dieran esa mirada de desaprobación. ¿Es correcta esa palabra? Ujú, sí. Que no me regañaran porque lo hice mal. Entonces, pienso que eso es algo que también aprenden los hijos de pastores, hacer las cosas con excelencia, a ser perfeccionistas, hacerlos bien, porque tenemos esa presión no solo por parte de la congregación, pero en mi caso era por parte de mis papás, que si lo vas a hacer, lo tienes que hacer bien. Había esa exigencia, esa demanda, que no es malo, pero que puede ser un poquito difícil para alguien que está todavía en su edad de juventud, en su edad de desarrollo, perdón. Entonces, Ujú, pienso que a veces eso puede ser mucha presión. ujú. Me dices, aquí ahorita estabas comentando que muchas veces este tipo de cosas causó en ti una situación de problemas emocionales, de baja autoestima. Uno de los errores que hacemos los padres, y también creo que la congregación los hace, es las comparaciones, ¿no? Me decías que eras bien diferente a tu hermana y siempre queremos, mira cómo no eres como tu hermana está calladita, tu hermana está tranquila, y ese tipo de comparaciones, seamos o no hijos de pastores, pues siempre daña, siempre duele esa situación. Pero ¿cómo has trabajado tú en lo que es tu salud emocional? ¿Cómo has trabajado? ¿Sientes que has superado todas estas situaciones difíciles que has atravesado en tu vida? ¿Qué crees tú que podrían haber evitado o cómo podríamos haber evitado los padres pastores con sus hijos? ¿Qué es lo que tú crees o tú recomendarías si hay algún padre que esté escuchando que es pastor y que tiene sus hijos y que todavía son niños antes de que suceda esta situación difícil? ¿Qué crees tú? Si ya has superado esta situación, ¿cómo lo trabajaste? ¿Y qué errores no debieran de cometer los pastores, papás, mamás? Pues bien, si esto es algo que incluso he aprendido yo a practicarlo con mis hijos, es específicamente el entender, número uno, que no son perfectos, no somos perfectos, pero que hay un llamado de Dios en la vida de ellos. Y lo que me ha ayudado a mí, voy a hablar como mamá, porque también estoy en el ministerio y también he tenido que aprender a pausar y recordar. El Espíritu Santo me ha recordado que Él es el que trabaja en el corazón de nuestros hijos. Que yo puedo decirles las reglas, predicarles, decirles toda la escritura, decirles textos, ahora sí que darles todos los sermones, pero que al final del día en el corazón y en la mente de mis hijos solo trabaja Dios. Entonces, eso me gustaría recordarle a los pastores, que en el corazón y la mente de sus hijos solo trabaja Dios. Dios, ese es territorio que no nos corresponde a nosotros. Quisiéramos como padre, porque queremos tener ese control, ya sea por protegerlos, por cuidarlos, por evitarles que cometan algún error, quisiéramos tener ese control, pero gracias a Dios no lo tenemos, porque ahí es territorio donde solo Dios manda, donde solo Él puede transformar, donde solo Él puede sanar, donde solo Él puede trabajar.
Y lo he entendido y he aprendido incluso se los he dicho a mis hijos, yo sé que en tu corazón y en tu mente solo manda Dios, pero como sea, es mi responsabilidad como mamá decirte esto de acuerdo a la Biblia. Y se los digo de acuerdo a la Biblia, pero también he aprendido como que a tomar 2 pasos hacia atrás y decirle: "Señor, tú eres el que tienes el control aquí. Tú eres el que vas a trabajar en ellos, así como trabajaste en mí". Y eso es lo que a mí me ha fortalecido mucho más como mamá, que así como Dios transformó mi vida, como Dios trabajó en mi mente, como Dios trabajó en mi corazón, como Dios sanó, este, mi alma, mi vida, mis emociones, así también Él va a trabajar en la vida de mis hijos. Y pienso que eso a veces nos cuesta cuando estamos en el ministerio, porque sentimos esa carga de liderar y de guiar, pero también hay un territorio que nosotros no podemos manejar. Podemos plantar la semilla, podemos decirles, podemos aconsejarles, pero al final del día, el que hace el trabajo y la transformación es Dios. Y cuando usted me decía acerca de que era algo que quería transmitirles y decirles a las próximas generaciones, es que Dios los ama tanto, que Dios a cada hijo de pastor, a cada hijo de ministro los ama tanto, que Él ve su situación y que Él va a trabajar a favor de ellos, porque el ser hijo de pastor, el ser hijo de ministro, requiere mucho sacrificio en muchas cosas. Dejas de participar en eventos que tal vez te gustaría ir, dejas de hacer muchas cosas para estar en el ministerio, que ahora yo mirando hacia atrás, yo no lamento nada de eso. Pienso que yo siempre amé el ministerio desde muy chiquita, pero sé que no es el caso de todos los hijos de pastor, pero es lo que yo más tengo en mi corazón decirle a cada hijo de pastor es que Dios los ama tanto, que Dios realmente tiene planes grandes para sus vidas y que aunque en este momento haya cosas que no entiendan o cosas que se vean un poquito difíciles, que Dios siempre obra a favor de sus hijos y más cuando hemos de alguna forma pagado el precio en el ministerio. Bueno, Tencia, te voy a dejar una pregunta que estés pensando en ella. Vamos a hacer una pausa ahorita, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Estuviste en algún tiempo de tu vida en la adolescencia? Eres muy joven todavía, pero eres mamá ya, pero en algún tiempo de tu juventud, dudando en seguir los caminos de Cristo, seguir los caminos que te inculcaron tus padres? No me contestes ahorita. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento. Ok. Coméntanos qué te están pareciendo los programas, las entrevistas con los hijos de pastores. Yo en lo particular estoy aprendiendo mucho. Y te invito a que si no te has suscrito al canal lo hagas, actives la campanita y nos des un like. Continuamos con las entrevistas. Ya estamos regresando aquí otra vez. Una vez más estamos en la neta de Mupas y estamos entrevistando a Tencia Ochoa y nos quedó en el aire una pregunta que le hice a Tencia, que es: ¿estuviste en algún tiempo de tu vida dudando en seguir los caminos de tus padres, en lo que es los caminos de Cristo? Entonces, Tencia, quedamos que, a ver, ibas a responder esta pregunta. Bueno, ya que me puso en aprietos, ¿no? No, yo creo que todos los hijos de los pastores en algún momento nos enfrentamos con esta decisión. Y pienso que es porque hemos crecido conociendo algo y sabiendo que nos han educado de cierta manera o enseñado, inculcado una fe, pero siempre hay un momento donde cuestionas y donde tú tienes que decidir por ti solo hacia qué rumbo vas a conducir tu vida. Yo creo que para mí el momento más grande fue cuando estaba en mis veintes, yo creo como 24 años.
Y fue por un malentendido fuerte entre la familia, vamos a decir que ahora sí entre mis padres y yo, y era una diferencia de opinión en cuestión de la cultura, am, en cómo vivimos aquí en América y cómo se vive en México. Y para hacerle bien más clara, era cuestión de que yo me quería ir a vivir sola e independizarme como a los 24 años, y eso era algo que en la cultura mexicana no se miraba. Entonces eso ocasionó un gran problema y un distanciamiento entre mis padres y yo. Total que, como decía hace unos minutos, yo siempre he sido muy curiosa, me gusta, siempre he sido como alguien que me gusta seguir mi propio rumbo. Entonces tomé la decisión de mudarme, y eso ocasionó un problema, pero para mí fue muy difícil porque fue un tiempo donde yo me tuve que alejar de la iglesia de mis papás. No lo quería hacer, pero tuve que hacerlo. Pero a la misma vez, por todo lo que se levantó, los diferentes comentarios, diferentes situaciones que se levantaron en ese momento, fue ahí donde tuve un momento donde yo me rebelé y decía, pues yo no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber de Dios, no quiero saber de nada de esto, porque si esta es la forma que se comportan, sin justa razón. En ese momento yo pensé que era sin justa razón, y ahí fue donde empecé a tomar decisiones no muy buenas. Y no solo por eso, fue también a raíz de cosas que había vivido en mi infancia que todavía no habían sanado, que traía muchas heridas que la iglesia no conocía. Entonces era mucho más fácil criticar el por qué Tencia está haciendo esto, por qué está tomando este tipo de decisiones, y no sentarse y decir, Tencia, ¿qué está pasando contigo? Y lo que pasaba era que Tencia traía mucho am, coraje, mucho resentimiento, mucha falta de perdón. Era realmente una persona en aquel entonces que necesitaba sanar, y todavía no había sido sana. Y entonces, ¿qué pasa? En una cadena de decisión tras decisión equivocada, pasó que yo terminé embarazada, y eso fue todavía un problema mucho más grande porque pues no me había casado, fui mamá soltera por 2 años, y cuando yo tengo a mi bebé, yo vuelvo a casa de mis papás, ahora sí como el hijo pródigo, ¿verdad? Me acordé que tenía a mis papás, y mis papás me recibieron con los brazos abiertos, y yo regresé con mi hijo, pero fue un momento donde tuve que sanar muchas cosas, pero también enfrentar la crítica y los comentarios de la congregación en aquel entonces, porque pues no era bueno que la hija del pastor saliera embarazada, y fuera tan rebelde, ¿no? Entonces, en esos años fue donde puedo decir que realmente batallé en seguir en los mismos caminos que mis padres me habían enseñado. Pero lo que yo siempre les digo a los jóvenes y a las jovencitas, porque me ha tocado compartir el testimonio, es que en ese tiempo donde yo estaba más perdida y con mi corazón roto y hecho pedazos, fue cuando Dios se me reveló a mí, cuando Dios me empezó a mostrar que Él tenía planes mucho más grandes de los que yo imaginaba para mi vida, que a pesar de que yo había cometido errores, Él me amaba, que a pesar de que yo no había tomado las mejores decisiones, Él me amaba. Y yo no conocía a un Dios que en ese momento me estaba juzgando, conocía a un Dios que me estaba esperando con los brazos abiertos y diciéndome, quiero sanar tu vida, quiero cambiar, yo conozco toda tu historia, quiero cambiar cada una de esas cosas, quiero cambiar tu luto, tu lamento, y darte alegría, quiero cambiar, como dice la escritura, tu lamento por baile, quiero cambiar esas cenizas por belleza. Y fue Dios que ahí empezó a trabajar en mi corazón y en mi vida para realmente sanarme. Entonces sí pasé un tiempo difícil, pero fue en ese tiempo donde Dios realmente se hizo
realidad en mi vida. Gracias Tencia por la confianza de hablar de ese tema. Y la palabra de Dios dice que los que son de Él, nadie se los va a arrebatar. Tarde que temprano, lo que nuestros padres han sembrado en nosotros, eso va a dar fruto. Y sí, como dices tú, hay un tiempo donde tiene que ser una decisión personal, el seguir los caminos del Señor, el seguir a Cristo. El servir quizás es otra cosa, pero el seguir los caminos, lo que nos han inculcado nuestros padres, pues como yo les digo a la gente, una cosa es nacer en un hogar cristiano y otra cosa es tomar la decisión de seguir a Cristo. Y ya esa es la decisión personal. Yo creo que muchos de nosotros en un tiempo o en otro tiempo, tanto como hijos de pastores como no hijos de pastores, tenemos que tomar esa decisión. Y a veces las heridas nos hacen ser a veces un poco rebeldes, un poco molestos, y las heridas que causan nuestras decisiones en la vida, añadiendo a ellos, para mí le digo que es como sale en la herida la crítica no constructiva en las personas de la iglesia, o sea, los hijos de los pastores, en esperar de ellos demasiado o más que los propios hijos de estas personas. Entonces, eso hace que uno, en vez de acercarse al Señor, se aleje. Y esto no tiene nada que ver, como yo les digo, a veces nuestros hijos no tienen el problema con Dios. El problema no lo tienen con Dios, no lo tienen con Cristo. El problema lo tienen cómo se sienten dentro de una congregación. Y aquí quiero dejar algo bien importante para los que están escuchando esta plática. Cuán importante es proteger a los hijos de los pastores, porque si los pastores están dando de su tiempo para la congregación, lo que los pastores necesitan de parte de la congregación es una ayuda para poder cuidar de sus hijos. Yo estoy dando de mi tiempo como padre, como madre para ustedes, para ayudarles, pero también espero de ustedes que oren por nosotros, que oren por nuestros hijos, pero también que cuando los vean en una situación difícil de desánimo o cosas que se den cuenta que no nos damos cuenta nosotros, antes de apuntarlos, antes de señalarlos y criticarlos, decirles con amor, tanto a ellos como a nosotros está pasando esta situación. Y es bien importante sentir pues puedo decir, esa ayuda en la iglesia para cuidar de los hijos de los pastores, así como uno como pastor ayuda a cuidar a sus hijos. Ahora, Tencia, yo sé que tú has servido en el ministerio y aunque no has sido pastora, casi te puedo decir que has sido como copastora. Yo te conocí ayudando a tus padres, a los pastores Peñalosa, a tu mami, a tu papi, y te conocí ahí. Y pues para mí eras como la copastora. Me acuerdo que estabas dando clases en el instituto y mira hasta dónde te llevó el Señor a ser ahora consejera también. Y luego también cabe decir que Tencia es máster facilitadora del programa de Trauma Healing, de Sanando Heridas del Corazón. Nos tocó a mí y a mi esposo entrenarla. Ella nos ha acompañado a viajes misioneros en Ecuador, en Guatemala. No fuiste con nosotros a México, ¿verdad? Ni a Argentina. No, Te falta. pero Pero estoy tampoco esperando me la llevaste a invitación. Brasil. Pero tampoco me llevaste a Brasil. Es cierto. Ahí estamos a mano. Pero cabe mencionar que ella se ha preparado mucho y de alguna manera, te digo, has sido un poquito pastora. ¿Cómo has trabajado esta situación con tus hijos? Porque tú tienes 2 hijos varones y entonces, ¿cómo has hecho para no caer en los mismos errores que sin querer nuestros padres hicieron? Muy buena pregunta y me gustaría decir esto, que yo entiendo que es mucho por la cultura, porque en aquel entonces pues no se acostumbraba mucho que los papás y los hijos platicaran y que hubiera esa confianza, no se fomentaba la confianza de esa manera.
por lo menos en el área de México de donde yo vengo, ¿no? Era más que los papás te dicen que tú haces y tú lo haces y punto, ¿no? No preguntas, no cuestionas, era una cuestión de respeto y simplemente era la costumbre. Pero algo que yo he aprendido con mis hijos es a platicar con ellos, a escucharlos, a dejar que ellos se expresen y tratar de guiarlos. No son perfectos y yo tampoco estoy aprendiendo y estamos aprendiendo a cómo lidiar algunas cosas. Las cosas que me tocó a mí enfrentar en mi juventud son muy diferentes a las cosas que están enfrentando ellos. Entiendo que son generaciones diferentes y que las cosas que se ven hoy en cuestión de cosas que están pasando y enfrentando los jóvenes son muy diferentes. Pero pienso que la comunicación es algo que estoy tratando de fomentar con mis hijos, el darles la confianza de platicar, el he tenido que disculparme con ellos y decirles, mira, reaccioné así y no debí haber reaccionado así, o dije esto y no debí haber dicho eso, o aclarar cosas que a veces podemos decir y que se pueden malinterpretar, cosa que en mi tiempo no, realmente cuando yo era joven no se hacía, era simplemente como lo decían los padres y punto. Pero no, vuelvo y lo quiero aclarar que era por cuestión de cómo fueron enseñados ellos. Entonces, si hay algo que yo puedo tomar de eso es aprender y decir, ok, ¿qué es lo que puedo hacer yo para ayudar a mis hijos y que no se encuentren frustrados o que se sienten como que no son escuchados o entendidos? Porque pienso que esa es una de las quejas más grandes de los hijos a los padres, es que tú no me entiendes, es que tú no me escuchas, es que tú no sabes cómo yo me siento. Y creo que muchas de las veces lo dicen con justa razón. Entonces, tenemos que tomarnos ese tiempo para ponernos ahora sí que en sus zapatos. Y a veces nos puede costar un poquito porque, por ejemplo, yo me he encontrado en momentos donde digo, precisamente gracias a que mis papás fueron muy estrictos en muchas cosas y me exigían mucho, pues pienso que yo aprendí a ser muy independiente, a ser alguien que buscaba las soluciones, a ser alguien que, por ejemplo, mi mamá me decía, ve y pregunta esto. Y yo le decía, no, es que me da vergüenza. Y me decía, ¿cuál vergüenza? Vergüenza es robar, vaya y pregunte. Entonces tenía que armarme de valor y hacerlo. Y ahora yo veo que con mis hijos es un poquito diferente, pero es que tampoco necesariamente les obligo a que hagan algo que los incomoda, trato de darles ese espacio de que ellos se sientan cómodos. Entonces son generaciones diferentes, fuimos diferentes y ellos van a ser diferentes y sus hijos van a ser diferentes, pero pienso que es el entender eso, que aunque nos cueste aceptarlo, las generaciones van cambiando. A mí, que según yo soy muy moderna, a veces digo, wow, necesito cambiar mi perspectiva porque realmente estos chicos son otra onda, ¿no? Son verdaderamente, están lidiando con las cosas de diferente manera y sí, son otra generación. No sé si contesté. Sí, sí, definitivamente es otra generación. Yo creo que algo que debe de quedar bien dicho y aquí aclarado es que una de las cosas que tenemos que tener con nuestros hijos es una comunicación con ellos, un tiempo de calidad con los hijos de nosotros, con los hijos de los pastores. Pero una de las cosas, como dices tú, estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles. Siempre, aún así, en estas situaciones tenemos que tener límites. No sé qué pienses tú con la cuestión de los límites. Yo siempre he dicho que los límites se ponen con amor y por amor. Los límites se ponen con amor y por amor a ellos. Un adolescente que no tiene límites es como un caballo desbocado, digo yo. Y uno tiene que tener esa cuestión de ponerle límites a nuestros hijos, pero como lo digo, con amor y por amor hay que poner esos límites. Antes de que nos fuéramos y nos vayamos a despedir, yo nada más eso quisiera saber.
¿Qué piensas tú de los límites que se les ponen ahora a las nuevas generaciones como hijos de pastores? ¿Qué límites debieran de estar siempre presentes? Porque para mí eso creo que es una parte muy importante. Tanto estamos viviendo otros tiempos, pero los límites son importantes. ¿Qué piensas tú de ellos? Pues yo pienso que los límites son algo que no, uno como papá no se puede, saltar ni hacerlos de menos, perdón. Los límites son bien necesarios y esenciales cuando estamos criando hijos, y eso es algo que pienso que hemos tratado de hacer con nuestros hijos en muchas áreas, y se empieza desde casa, no es solo en el ministerio, desde chiquitos se les empieza a poner límites. ah, Hablábamos acerca al principio de que yo voy a algunas correccionales a trabajar con unos chicos y chicas, y me he empezado a llevar a mi muchacho, el mayor, a que me ayude a tocar la guitarra, y hacemos los servicios ahí, y hacemos la alabanza. Y yo me acuerdo que cuando él era chiquito, yo le ponía límites. Y una de las cosas que le decía, te estoy poniendo estos límites y te estoy dando consecuencias yo, para que el día de mañana no te los tenga que dar un policía, un oficial, para que tú aprendas a tener esos límites desde ahora. Entonces, casualmente el domingo fuimos a la correccional, y son chicos que son de 12 a 17 años que están en estos correccionales, y le digo, ¿te acuerdas cuando te decía, te estoy poniendo estos límites para que el día de mañana no te los esté poniendo un policía o un oficial? Entonces los límites son Ujú. bien importantes, y tiene que ver con todo, si son los electrónicos, si son el salir con los amiguitos. Yo nunca he sido fan de ir y dejar a mis hijos en el mall y que anden corriendo como este pues sí, ahí a lo libre todo, es todo free, ¿no? Siempre les decía, si vas a ir a algún lugar mientras que tú seas menor de edad, tiene que haber algún tipo de monitoreo. Yo te puedo dar la libertad y decir, hey, vamos a estar acá, y tú estás allá con tus amiguitos para que platiques y se diviertan, pero yo voy a estar en el área monitoreando. No quiere decir que tenemos que estar encima de ellos todo el tiempo, pero es saber y empezar a desarrollar esa confianza, porque ya que él fue creciendo, le fuimos dando más libertad. Mamá, que quiero salir, ¿con cuál amiguito vas? Ya nos decía, ¿y qué van a hacer? ¿Y a qué horas vas a regresar? Entonces, uno va viendo qué tanta libertad se le puede dar a sus hijos. Y uno conoce a sus hijos. Yo tengo dos y son día y noche, son diferentes, polos opuestos. Entonces a uno le tengo que poner límites en algunas áreas y a otro en otro. Por ejemplo, con el pequeño le tenemos que poner muchos límites en los electrónicos, y se los hemos aprendido a ponérselos porque hemos ya tenido momentos donde hemos aprendido que no le podemos dar tanta confianza, porque los niños son curiosos por naturaleza y van a indagar y van a investigar y van a informarse. Y si está toda esa información ahí, ellos, si tienen acceso a eso, la van a aprovechar. Entonces, uno va conociendo a sus hijos y va viendo en qué áreas le tiene que poner más límites. Con uno puedo ser un poquito más flexible y más libre, pero tal vez con este otro le tengo que poner un poquito más de límites, porque todavía no tiene la madurez o la sabiduría para no hacer cosas que no tiene que hacer. ¿Sí me explico? Sí, perfectamente. Bueno, yo creo que esta ha sido una plática muy amena y bueno, de mucho aprendizaje, yo creo, para todos, tanto a nosotros los pastores como para los hijos de los pastores. Y bueno, vamos a continuar esta plática de hijos de pastores toda esta temporada, pero me gustaría, Tencia, ya nada más como último que te despidieras de la audiencia y te vuelvo a decir, gracias por la confianza de haber abierto tu corazón con nosotros. Y bueno, despídete de la audiencia y di de todos modos, yo sé que no tienes una congregación ahorita como donde estaba la entrevista anterior, hicimos una entrevista a un hijo
de Pastores de Guayaquil y él está desempeñando el ministerio con sus padres, pero sí me gustaría que nos dijeras qué es lo que estás haciendo en lo último ya y también me gustaría saber qué vas a hacer en el futuro, qué planes tienes, porque sé que tienes planes de dónde andas trabajando, qué vas a seguir haciendo. Pues ahorita me ha tocado trabajar tanto en correccionales con jóvenes chicos y jovencitas. Entonces son jóvenes que han pasado por muchos traumas y están batallando con problemas de salud mental, adicciones, diferentes cosas. Ahí es donde realmente he visto que Dios me ha puesto a trabajar. Entonces, por ahora es lo que estoy trabajando y en donde me estoy desenvolviendo. Am, Ahorita estoy terminando mi bachillerato en lo que es consejería bíblica. Entonces, ya cuando termine eso, honestamente, voy a esperar que sea Dios el que me abra la puerta y me diga dónde tengo que trabajar, pero siento fuertemente en mi corazón que va a ser trabajando con estos jóvenes y jovencitas que han pasado por diferentes traumas y situaciones que les está costando superar y pues en lo que Dios me ponga a trabajar es en lo que voy a estar buscando cómo equiparme, cómo ser una ayuda mejor para ellos. Hasta ahorita es lo que tengo en mente. Y muchas gracias a los Bueno, que yo, estaban yo, viendo. yo te quiero decir una cosa, yo a veces hay jovencitas que quieren platicar conmigo en consejería, pero siempre a veces me preguntan las mamás, pastora, ¿usted conoce a alguien que dé consejería, que sea esta persona cristiana? Y bueno, creo que Dios te ha dado esa habilidad para dar consejería, como dices tú, del ministerio con los jóvenes. Y bueno, algún día de esto, ya que termines tu bachillerato, te voy a hablar y quizás te voy a canalizar a jovencitos que a veces ellos necesitan pues tener una consejería, pero con continuidad, ¿me entiendes? No nada más una esporádica y hay muchos jóvenes y tenemos que saber con quiénes estamos enviando. Yo les digo a los padres que tu hijo o tu hija necesita consejería, necesita terapia, necesita hablar con alguien. Muchas veces hablan con nosotros, pero a veces uno en el pastorado, en el ministerio que desempeñamos, pues no tenemos ese tiempo para tener esa consejería continua y me da mucho gusto que estés terminando tus estudios porque ciertamente los que más me buscan a mí, los que más son tanto matrimonios como, y eso los atendemos mi esposo y yo, pero cuando son jovencitas, pues ya tengo a alguien a quien mandarle y pedirle ayuda. Tencia, muchas gracias por el tiempo que apartaste para esta entrevista y como te vuelvo a decir, gracias por abrir tu corazón, que Dios te bendiga y sigue adelante. Saludos a Ricky, saludos a tus hijos y tus padres y muchas gracias. Y a toda la audiencia, gracias por vernos una vez más, que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo episodio de La Neta de Mopas.